Hoy vamos a hablar de los contratos eventuales, que además es un tipo de contrato que está muy a la orden del día, especialmente en el comercio y en la hostelería, pero en otros muchos sectores también. Lo primero que hemos dicho es esto: el contrato eventual es un contrato de duración determinada. Es que sabemos de forma determinada, valga la redundancia, cuándo va a finalizar. Si fuera de duración indefinida, es que hay una indefinición. No sabemos cuándo va a terminar. Bueno, el tema del contrato eventual siempre tiene que concurrir una causa. Es decir, siempre tiene que haber una causa objetiva. No me vale que el empresario diga, bueno, pues yo voy a contratar a los trabajadores de forma eventual porque a mí me lo parece. No, tiene que haber una causa que sea objetiva, es decir, no subjetiva, no como él, como persona que piensa que debe contratarlo, sino que es una causa objetiva que se tiene que dar. ¿Qué quiere decir esto? Que no vale con que las dos partes, el trabajador y el empresario, decidan pactar un contrato eventual. Si no existe una causa justificada y una causa objetiva, el contrato eventual no se puede celebrar. El contrato que debe de hacerse siempre, es decir, por defecto, es el indefinido. Y así lo dice el Estatuto de los Trabajadores. Siempre que el empresario quiera contratar, debe de hacer el indefinido. ¿Cuándo se puede hacer otro tipo de contratos, en este caso temporales? Cuando existe una causa. Si no, por defecto, tiene que ser indefinido. Por eso lo decimos muchas veces, el 90% o más de los contratos que se firman en este país están en fraude de ley, porque los empresarios abusan de la temporalidad de los contratos. Esa temporalidad al final deriva en unas peores condiciones de vida, ¿no? Y que los y las jóvenes tengan problemas a la hora de encontrar una vivienda, de que sea asequible esa vivienda, de tener que compartir piso en alquiler. Bueno, todo va relacionado y al final lleva a una precariedad extrema que puede derivar, pues al final, en conflicto social, ¿no? Que es lo que estamos viendo en Cataluña y en otras partes del Estado. Por cierto, Paul, felicidades por el libro que Ah, acabas de sí. sacar. Lo que nos esté escuchando es recomendable. Paul Andinach. ¿Cómo se llamaba el libro, Paul? Todo el mundo puede ser antifa, o en català tothom pot ser antifa, y de hecho hay un capítulo que hablamos especialmente de cómo cuidarnos de que la extrema derecha se meta en nuestros lugares de trabajo, y en ese capítulo pues le pedí asesoramiento o revisión a Antonio, así que muchas gracias, Bueno, muy Antonio, poquito, también. muy poquito. Pues sí, lo recomendamos, lo recomendamos. Además ha salido a la venta ya. Gracias. Bueno, pues volviendo al tema del contrato eventual, vamos a ver para qué se pueden utilizar, ¿no? Hemos dicho que tiene que haber una causa muy específica. ¿Qué causa dice la ley para la cual pueden utilizarse este tipo de contratos? Para cuando las exigencias del mercado lo exijan, valga la redundancia, y cuando exista acumulación de tareas o exceso de pedidos. ¿Qué quiere decir esto? Resumiendo, que una empresa que, por ejemplo, se dedica a la venta de libros, ¿no? Ya que estamos hablando de libros, no puede efectuar esta contratación eventual. Ahora bien, cuando esa venta de libros supone un exceso de pedidos, la empresa prevé, ¿no?, que va a haber un exceso de pedidos, una acumulación de tareas, un aumento de exigencias del mercado. En este caso, la empresa podría utilizar, aquí sí, legalmente, la figura del contrato eventual por circunstancias de la producción para contratar a un trabajador o trabajadora para este periodo en particular. ¿Vale? Es importante, cuando revisemos para qué se puede utilizar este tipo de contratos, revisar siempre, y lo venimos diciendo, el convenio colectivo de aplicación. ¿Por qué? Porque en algunos convenios colectivos se establece qué número de contratos puede tener la empresa. Por ejemplo, en el convenio de marketing, de telemarketing, dice que puede establecerse, a lo mejor el 10% de los contratos pueden ser eventuales, el resto deberían de ser indefinidos, ¿no? Es importante, cuando se habla de exceso de tareas o aumento de producción, que tiene que ser un aumento temporal. Estamos hablando de Sant Jordi, ¿no?, por poner el ejemplo. Estamos hablando de un aumento temporal. Si ese aumento no es temporal, Paul, si por ejemplo yo he aumentado la venta de libros de forma permanente, no me vale el contrato eventual. ¿Me explico? Porque ese aumento de libros es permanente, ya no es circunstancial. Y no puede ser que aprovechando esto, digamos, la empresa diga, hemos aumentado las ventas, en este caso de libros, siguiendo el ejemplo que pones, y como no sabemos si nunca va a bajar o no, si se mantendrá o va a bajar, pues mantenemos el eventual hasta de forma indefinida o se aprovecha o se alarga más tiempo el eventual aprovechando que hay una incertidumbre de lo que va a pasar al final. Correcto, no se puede mantener de forma indefinida. Existe la posibilidad de prorrogarlo. Si la empresa, por ejemplo, la venta de Sant Jordi se alarga 3 semanas más o un mes más, ese aumento de ventas, yo podría prorrogar ese contrato eventual. La empresa podría prorrogarlo. Pero si eso se mantiene en el tiempo, durante el plazo máximo que se permite prorrogarlo, automáticamente me tendrían que hacer indefinido. Acabando con el tema de para qué se utiliza el contrato eventual, es importante que hay varias sentencias que dicen para qué no se utilizan. Y es que nos llegan muchos casos de contratos eventuales que se utilizan para cubrir vacaciones, o las bajas, o los permisos. Por ejemplo, me voy de permiso de matrimonio, ¿no? 15 días naturales, sabemos que existen de permiso de matrimonio.
y la empresa durante esos 15 días contrata a una persona eventual. Error. Es irregular. La jurisprudencia, las sentencias dicen que no se puede utilizar el contrato eventual para sustituir ese tipo de permisos, bajas o vacaciones. Lo que dicen los jueces es que, como la empresa ya sabe que las vacaciones se van a tener que disfrutar todos los meses, que bajas pueden ocurrir, etcétera, habitualmente, la empresa debe de cubrirlos con personal fijo, personal de plantilla, contratos indefinidos, excepto si es una baja de larga duración, la empresa puede contratar por interinidad, que es otro tipo de contrato, que permite la sustitución expresa de trabajadores que se encuentran en baja, en excedencia, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de contrato me tienen que hacer? ¿Cómo es, no, el contrato? ¿Qué tengo que revisar cuando me hacen un contrato eventual? Esto es muy importante. El contrato, siempre que sea superior a un mes, o sea, a tiempo parcial, tiene que ser por escrito. ¿Qué significa esto? Que si mi contrato es inferior a un mes, por ejemplo, de 15 días, ¿no? En un principio no es obligatorio por escrito. En este país, para ciertos casos, se permite el contrato verbal. Ahora bien, el contrato verbal tiene que estar reflejado en mi vida laboral, y dado de alta. Una cosa es que a mí me digan verbalmente, te voy a hacer un contrato de 15 días y que luego en mi vida laboral no me den de alta. No, no. Aunque sea verbal, tiene que haber un alta en mi vida laboral en la Seguridad Social. Y ahí en mi vida laboral vendrá el código con el tipo de contrato. Vale. Si es superior a un mes, siempre por escrito. Siempre por escrito. Si esto no se cumple, es decir, si no me hacen el contrato por escrito, lo hemos dicho ya en otro tipo de contratos, se presume que es indefinido y a tiempo completo, salvo que el empresario pruebe lo contrario. Eso es lo que dice la ley. Y muy importante, una de las cláusulas tiene que aparecer la causa. El contrato eventual tiene que tener una causa. No me vale porque el empresario quiera contratarme eventualmente. ¿Y esa causa dónde aparece? En el contrato. Una de las cláusulas contractuales debe de aparecer la causa por la cual me han hecho un contrato eventual. ¿Y qué tipo de causa pueden alegar? Lo que hemos dicho antes, ¿no? Tiene que ser un exceso de tareas, de pedidos, una circunstancia excepcional del mercado. Si me hacen una cláusula general como una causa que vale para todo, estaría en fraude de ley. Esta es la clave. Cuando hablamos de la duración, si una campaña se alarga, ¿no? ¿Me pueden mantener en contrato eventual? Sí, pero con unos límites. Lo que dice la ley es que el contrato eventual puede ser máximo de 6 meses en un periodo de un año. Lo que suelen hacer las empresas es un contrato de 3 meses y luego me renuevan otros 3 meses. Seguro que te suena, Paul, porque es lo más habitual que existe. Cuidado porque hay convenios colectivos que pueden ampliar, esto que digo yo de periodo máximo de 6 meses en un año. Puede ampliarlo, pero el convenio nunca puede ampliar que sea superior a un año el contrato en un periodo de 18 meses. ¿Y qué ocurre si mi contrato supera esto que te digo que es máximo? O 6 meses o un año, dependiendo si lo dice mi convenio. Que, como hemos visto antes, si la causa falla, es incierta, o si mi contrato se alarga más de lo máximo legal permitido, soy indefinido, a todos los efectos. ¿Lo máximo legal es una prórroga de 3 meses o hay más prórrogas posibles? Solo se permite una prórroga, me da igual los meses, solo una. Otra cosa de lo que nos estamos encontrando es que hay prórrogas sucesivas. La ley no permite que haya prórrogas sucesivas. Una vez se produce la primera prórroga, la empresa cuando acaba esa prórroga, o bien me hace indefinido o bien me finaliza el contrato. Tania pregunta, ¿podríais decir los derechos básicos del contrato temporal? Gracias. Un trabajador o trabajadora por contrato temporal tiene los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro trabajador o trabajadora indefinido. Al final, la única diferencia es la duración de mi contrato. La única diferencia es que cuando se acaba mi contrato, la indemnización es inferior, 12 días de salario por cada año trabajado. Eso cuando finaliza mi contrato temporal. Y en el caso de los indefinidos son 33 días de salario por cada año trabajado. Cibernauta nos comenta 2 preguntas. Una, si como estamos oyendo el trabajador está protegido frente a este tipo de abusos, ¿por qué se dan tantos casos? ¿Es el trabajador quien no actúa activamente para mejorar su situación? Las empresas lo hacen porque los trabajadores no reclamamos. Y me pongo yo porque todos somos trabajadores y trabajadoras y sabemos de nuestras circunstancias personales, familiares, etcétera. Y claro, la empresa sabe que si un mínimo porcentaje le va a reclamar que ese contrato está en fraude de ley, y aunque sepa que está en fraude de ley, el empresario lo sabe que está en fraude de ley y sabe que si tú se lo reclamas vía judicial o vía inspección de trabajo, lo vas a ganar al 100%. Pero como sabe que un ínfimo porcentaje le va a reclamar ese contrato, por lo tanto, asume el riesgo. Sabe que perfectamente del 100% de la plantilla, un 1% o 2% puede reclamar que el contrato está en fraude de ley. Que al final, si todo esto al final solo se reclama de forma individual, las empresas se hacen mucho más fuertes. Si esto se reclama mediante una sección sindical, por ejemplo, una empresa de 100 trabajadores y trabajadoras, donde hay 20 contratos eventuales, solo reclama un trabajador o trabajadora o 2, pues la empresa, le hace a estos 2 indefinidos y ya está. O los despide, le paga la improcedencia y ya está.
Ahora bien, si una sección sindical se constituye en esa empresa y es la sección sindical como ente colectivo, ¿no?, y organizado la que le plantea al empresario, oiga, tiene 20 contratos de forma colectiva, 20 contratos en fraude de ley. O lo solventa en un plazo de 2 semanas o directamente lo ponemos en conocimiento de la Inspección de Trabajo, convocaremos una huelga o lo que proceda. Pues claro, ahí la empresa lo tiene mucho más difícil. Y esas yo creo que son las dos vertientes, la individual y la colectiva. Solamente lo último, para dejarlo claro, que es cuando se acaba el contrato. Cuando supero la duración máxima, que ya hemos dicho cuál es, ¿vale? 6 meses en un periodo de un año. Si yo supero ese periodo, la empresa está obligada a finalizarme el contrato y a darme una indemnización de 12 días por año, ¿vale? Acaba mi contrato temporal, me paga mi finiquito, mi indemnización y yo pues me voy al desempleo o a donde proceda. Si continúo trabajando después de esa prórroga o me hacen otra prórroga después, se considera tácitamente que soy indefinido. Y entonces ahí ya tengo las 3 opciones que siempre hablamos, Paul. O bien denunciamos a la Inspección de Trabajo, ostras, me han prorrogado el contrato, yo sigo trabajando eventual, ya han pasado 6 meses. Presento una denuncia a la Inspección de Trabajo, que recordamos, el inspector tiene prohibido revelar la identidad del denunciante a la empresa, ¿de acuerdo? Y si le ocurre a más gente dentro de la empresa, va a tener difícil que sepa que has sido tú. Otra opción es presentar una demanda judicial, que para eso ya necesitáis contactar con el sindicato y plantear una demanda de reconocimiento de derecho. Si el empresario en ese momento me despide, porque le presento la demanda y he superado el plazo máximo del contrato, será un despido nulo, porque yo habré ejercitado el derecho a la tutela judicial efectiva, es decir, habré presentado una demanda y la empresa me habrá finalizado mi contrato eventual. Por lo tanto, el despido será nulo y yo podré solicitar la readmisión. Así que nada, muchas gracias por todo. Y esto lo que decimos siempre, sindicaros, solidarizaros y apoyaros en vuestro lugar de trabajo, ¿vale? Besos a todas y a todos. Chao. Mucha fuerza y salud.